Nosotros hemos llegado al fin de un año, el cual quizás ha de ser uno de los más memorables en nuestra historia como iglesia, debido a las dificultades, los sufrimientos, las pérdidas, las enfermedades y un sinnúmero de problemas que hemos pasado. Yo sé que cada año, cada temporada trae su dificultad, ¿verdad? Trae sus malos momentos. Quizás usted puede mirar hacia atrás y va a encontrar siempre tiempos difíciles. Pero los sufrimientos más recientes, las pérdidas de seres queridos en este último año, los problemas que hemos pasado como individuos, como iglesia, esos tienden a ser los que se quedan en nuestras mentes. El tiempo quizás borra el sufrimiento, o tal vez lo convierte en un dolor siempre presente, pero distante. Pero cuando el dolor, el sufrimiento o la pérdida es reciente, es como si fuera una herida que no ha cauterizado aún. Y cada recuerdo la abre de nuevo y la causa sangrar. Todos esos sentimientos de dolor y de tristeza vuelven a caer sobre uno como las olas caen sobre la orilla de una playa. Y por eso nosotros hemos querido, en el día de hoy, hacer un culto bien diferente a lo típico, para reconocer que hemos pasado por un tiempo difícil. Pero también hemos querido hacer esto para reconocer que en medio de este sufrimiento y de este dolor, Dios ha estado con nosotros. No hemos estado solos, no hemos sido abandonados, no somos huérfanos. Dios sigue en medio de nosotros. Y por eso, en medio de ese dolor, nosotros cantamos. Quizás nuestros cánticos tendrán un tono de lamento, pero más que eso para mí son gritos de alegría y de alabanza a nuestro Dios por su fidelidad. 2700 años atrás, la nación de Israel pasó por momentos difíciles también. Los dos reinos, Israel al norte, Judá al sur, pasaron por tiempos extremadamente difíciles. Vamos a leer un pasaje donde vamos a ubicarnos en la historia y vamos a darnos cuenta que al pueblo del norte, a Israel, le queda poco tiempo de existencia. El imperio de los asirios acecha en su frontera norte. El rey de Israel y el rey de Siria hacen una alianza para defenderse de los asirios. Y le piden al pueblo del sur, a Judá, que se una a ellos también. El pueblo de Judá dice que no. Quizás por enojo, el pueblo de Israel al norte y los sirios atacan al pueblo del sur, pero no lo pueden vencer. Y durante esos momentos el profeta Isaías recibe una serie de profecías, una serie de mensajes que él va a compartir con el pueblo. Isaías les va a decir claramente al pueblo de Israel al norte y al pueblo de Judá al sur también, que sus días son cortos. Que Dios está hastiado ya de sus desobediencias y que el castigo que Dios les había prometido. ¿Sabían ustedes que Dios promete bendición? Digan amén. Amén. Pero Dios también promete castigo. Que cuando desobedecemos a Dios, Dios nos dice, hay consecuencias. Y por años y años y cientos de años le ha dicho a este pueblo, si me obedecen, yo los bendigo. Pero si me desobedecen, yo los voy a castigar. Y la hora de cobrar esa factura les llega. Y yo
les recuerdo a ustedes en el día de hoy que cuando desobedecemos a Dios voluntariamente y consistentemente, acarreamos castigo. Que esa es la promesa de Dios también. Y cantamos que Dios cumple sus promesas. Igual que los hijos de Israel en ese día, al escuchar estas profecías del profeta Isaías, ellos fueron avisados, fueron alertados, fueron advertidos. Nosotros también en el día de hoy somos alertados, advertidos. Se nos anuncia el mismo mensaje. Después en su casa usted va a leer los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11 de Isaías. Y usted va a ver estos mensajes, estas profecías de castigo, de destrucción para el pueblo de Israel. Y usted se va a dar cuenta que esos momentos para ese pueblo tienen que haber sido bien difíciles. Quizás para nosotros se nos va a hacer difícil imaginarnos eso. Ninguno de nosotros ha estado en una guerra en nuestro propio país. Aquí hay personas que han servido en el ejército y han estado en guerras en otros países. Pero tener un enemigo alrededor de tu ciudad que te está sitiando, que no te permite salir, ninguno de nosotros ha pasado por un momento como ese. Y cuando Isaías escribe lo que vamos a leer ahora, miles de personas han muerto ya. Familias han sido rotas, quebradas. Hijos se han quedado huérfanos. Reyes han caído, gobiernos se han venido abajo. El pueblo de Israel ha sido desterrado y se lleva cautivo a un país lejano. Momentos difíciles. Pero en medio de esa profecía de castigo hay otra palabra que Dios le da. Y es que Él los va a hacer regresar. Que Dios cuando promete algo lo cumple. Y les dice al pueblo, yo los haré volver a esta tierra. Las cosas quizás no van a ser igual. Israel como nación al norte no va a existir, pero yo haré regresar mi pueblo aquí a su país. Dios sanará sus heridas, sanará su tierra, establecerá su reino eterno de nuevo. Iba a llegar un día de dolor para ellos y ellos iban a tener que atravesar ese día de dolor, igual que nos llegó a nosotros un año, un día, un periodo, una temporada de dolor. Y hemos tenido que atravesarla. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros en momentos como este? Pues yo quiero compartir un pasaje con ustedes que yo creo que es el mensaje de Dios para nosotros en este momento. Y es este. El mensaje que Dios le da a Israel es: regocíjate y canta. Regocíjate y canta. Parece absurdo, ¿verdad que sí? El mundo se me ha venido abajo. Mi nación está desapareciendo. Tengo un enemigo invencible. Sé que lo que me está llegando no lo puedo cambiar porque es lo que Dios me ha prometido. Y en medio de ese dolor, ¿qué me dice Dios? Regocíjate y canta. ¿Podemos regocijarnos y cantar en medio del dolor? Pues yo creo que sí. Hay gozo en medio del dolor y brevemente, rápido, yo voy a compartir con ustedes algo en este pasaje. Quiero que vayan conmigo al libro de Isaías y el capítulo 12. Son 6 versos. Es una canción. Quizás en el cielo nos enseñan la melodía con la cual ellos cantaron esto y la cantamos. Le ponemos un saborcito latino como tenemos nosotros. Isaías capítulo 12, la palabra de Dios dice: en aquel día
dirás. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es, ¿qué? Engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Por qué es que podemos regocijarnos y cantar en medio del dolor? Primero, miren, yo creo que hoy tú te regocijas y cantas por lo que Dios te ha prometido. La primera parte de este cántico está escrito en segunda persona singular, tú. Así que Dios te está hablando a ti. Tú cantas y te regocijas en el día de hoy por lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que Dios le promete a este pueblo? Un día yo los haré regresar y yo voy a consolarlos. Recuerden que ellos están pasando por el momento más difícil posible como nación. Quizás el momento más oscuro en la nación de Israel. El tiempo de más dolor, de más llanto, de más muerte, de más tragedia. Y en medio de ese dolor Dios le dice, regocíjate y canta. Porque las cosas que yo te he prometido, yo las voy a cumplir. En aquel día, nosotros pudiésemos decir hoy, en este día, en este año. También tú te regocijas y cantas porque sabes lo que Dios es, debido a lo que Dios siempre ha sido. Miren, cuando uno está en dificultades y en problemas serios, lo primero que uno se les olvida es lo que Dios es. Y uno sale corriendo desordenadamente a tratar de resolver el problema que tenga o a consolarse o buscar ayuda de la manera que uno pueda, olvidándose de que el waymaker, el que abre caminos, sigue siendo hoy día el que abre caminos, dígame conmigo. Que Dios quien salva y quien ha salvado y quien salvó es el Dios que salva hoy también. ¿Por qué es que cantamos y nos regocijamos en medio del dolor? Porque yo sé y tú sabes que Dios sigue siendo el mismo que era antes. Dios es inmutable. Dios no cambia. Cuando el judío dice, he aquí, como dice el versículo 2, lo que te está diciendo es, mira, pon atención. ¿Y qué es lo que él dice? Dios es salvación mía. En el original no hay verbo en esa expresión. Pudiéramos decir Dios salvación. En otras palabras, ni siquiera es Dios es salvación. ¿Cómo diríamos? Inherentemente Él es salvación. Cuando el judío dice, mira, es porque quiere que tú sepas. Y entonces, ¿qué es lo que Él dice? En el resto del versículo 2, mírenlo conmigo. Me aseguraré. Tú te vas a asegurar y tú no vas a temer porque tu fortaleza y tu canción es, y aquí hay otra expresión idiomática del judío, repite el nombre de Dios dos veces, repite dos veces, una redundancia, lo repite, ¿verdad que lo ven ahí? Dice Ja y después Jehová, son ambos el mismo nombre, uno un poquito más largo. Cuando el judío dice eso, lo que te está diciendo es Dios mismo, el mismo Dios, es como decirte Dios dos veces. En la NBI, la traducción en español, dice Dios, el Señor y Dios, dice Jehová, Señor dos veces. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción.
La NIV en inglés dice the Lord himself. La ESV en inglés dice the Lord God. A mí me gusta la NVI en inglés. The Lord himself. We're talking about him. No hay otra persona de cual este hombre que está escribiendo esto diga que es su salvación. Y él dice, Dios es mi salvación. Amén. ¿Por qué nos regocijamos y cantamos? ¿Por qué te regocijas y cantas? Porque tú sabes que lo que Dios fue, lo sigue siendo y lo será. Que Dios es fiel en la eternidad, fiel en el día de hoy, será fiel contigo mañana. Que Dios no cambia, que Dios no se arrepiente, que Dios cumple las cosas que Él dice. ¿Por qué te regocijas y cantas? Porque tú sabes lo que Dios es debido a lo que Dios ha sido. Y por último, nosotros, el versículo 3 cambia de voz, está en segunda persona plural, así que ustedes, y como yo estoy aquí con ustedes, pues nosotros sacaremos con gozo, versículo 3, aguas de las fuentes de salvación. Recuerden que cuando Isaías escribe esto, tiene un ejército estacionado al norte, que ya ha conquistado casi todo el mundo que él conoce. Un ejército implacable, invencible. Y él dice, nosotros sacaremos aguas de salvación, de fuentes, en plural. ¿Por qué? Porque tú te regocijas por las cosas que Dios ya ha hecho. Miren lo que dice el versículo 4. Y diréis en aquel día, ¿qué? Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus ¿qué? Sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Versículo 5, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas ¿qué? Magníficas. Nuestro Dios no es un Dios chiquito. Las cosas que Dios hace, they're magnificent, son magníficas. Y dice, sea sabido esto en toda la tierra. Nosotros nos regocijamos y cantamos en el día de hoy por las cosas que Dios ha hecho. Y se nos dice 4 veces, 4 imperativos en el verso 4, un imperativo en el verso 5. ¿Sabe lo que es un imperativo? Un verbo en voz de go do this. Veas esto. Es una orden. ¿Y qué se nos manda hacer? Cantad a Jehová. Aclamad su nombre. Haced célebres sus obras. Reconoced que su nombre, el objeto de todo nuestro cántico, el objeto de toda nuestra gozo, de toda nuestra bulla que hemos hecho aquí en el día de hoy, de todo lo que hemos hecho, el objeto de eso es ¿quién? Es Jehová. Nosotros le damos gracias a Dios, le cantamos a Dios, reconocemos sus obras, no nuestras obras, no lo que hemos hecho nosotros, sino lo que Dios ha hecho. Porque es una seguridad de que será lo que Dios va a hacer en nuestro futuro también. Esta expresión aguas de salvación, usted tiene que ser del Medio Oriente para usted entender esto. Porque a nosotros nos sobra el agua aquí. ¿Sabían ustedes eso? Mañana va a llover por cántaros aquí. Pero en Israel no es así. Israel es árido, es desierto. Los ríos que tiene Israel son riachuelos. El río Jordán, cuando no es temporada de agua, tú lo puedes cruzar y no se te mojan las rodillas. Así que cuando un judío dice agua, está hablando de algo un poquito más importante para él que lo que quizás es para nosotros. Por eso Jerusalén está donde está. Porque al lado de Jerusalén hay un torrente, un manantial subterráneo que le suple agua a esa área.
Y es interesante que el rey Ezequías, que viene después de esto, después que Ezequías vio cómo los asirios destruyeron al reino del norte, él dijo, yo tengo que asegurarme que en Jerusalén haya agua. Y tomó ese manantial que está en las afueras de la ciudad e hizo un túnel que está ahí todavía. Hizo un túnel y lo metió por debajo del muro adentro de la ciudad para que en todo momento la ciudad tuviese agua. Interesantemente, Ezequías no sabía, o quizás lo pensó, que no mucho después su ciudad iba a ser sitiada por los babilonios. Y sobrevivió el tiempo que sobrevivió porque tenía agua potable. Así que cuando un judío habla de agua, está hablando de vida. Y aquí nosotros podemos decir, sacaremos con gozo aguas de las fuentes ¿de qué? De la salvación de vida. Eso es lo que Dios te promete a ti en el día de hoy. El versículo 5 nos manda a cantar otra vez. Y al final en el 6, el verso que es el título de nuestro sermón en el día de hoy. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti. ¿Quién? El Santo de Israel. Esta palabra regocíjate literalmente es grítalo. Grita y canta. Oh moradora de Providence, porque grande es en medio de ti. Iglesia Alianza, el Santo de Israel. Mis queridos, va a llegar un día en el futuro donde nuestro dolor y nuestro sufrimiento va a terminar una vez por todas. Pero mientras tanto, tenemos que pasar por sufrimiento y por dolor. Pero en medio de ese dolor, nosotros podemos regocijarnos y cantar. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Porque lo que Dios fue, lo es y lo será. Y porque Dios es poderoso, engrandecido, magnífico, grande, santo, todopoderoso, con toda la capacidad de cumplir sus promesas. ¿Tú puedes regocijarte y cantar en medio del dolor? Yo creo que sí. Lo hemos hecho hoy. Nuestras circunstancias pueden que sean difíciles y que hayamos pasado o estemos pasando por momentos de dificultad y de sufrimiento. Pero miren, Dios no está sujeto a nuestras circunstancias. Dios sigue siendo Dios. Y hoy nosotros nos regocijamos y cantamos. Puede que lo hagamos con una lágrima bajando por nuestras mejillas, pero nos regocijamos y cantamos, porque grande es en medio de nosotros el Santo de Israel. Pero ¿saben qué? Lo hacemos porque tenemos una relación con ese Dios. Estamos pasando por una temporada como nunca, pero nosotros nos podemos regocijar y cantar. ¿Saben por qué? Porque tenemos una relación con ese Dios en quien creemos. Pero si tú no la tienes, si tú no tienes una relación con un Dios todopoderoso, con un Dios que cumple sus promesas, entonces, ¿puedes tú regocijarte y cantar? Y el cantar del cual yo estoy hablando no es el cantar del amargue, de la bachata dominicana, que nunca resuelve su dolor. ¿Se han dado cuenta ustedes? Un dolor constante y para siempre. I'm not talking about that. Yo estoy hablando de un Dios que consuela, que tu cántico es un cántico de regocijo, pero solamente si tienes una relación con Dios. Y por eso, antes de cerrar en este día, ya tarde, yo quiero orar contigo. Y si Dios ha tocado tu corazón, este es el momento para tú decir,
Yo quiero una relación con ese Dios todopoderoso. Ese Dios que salva. Nuestro Dios salva. Solamente Dios salva. Y si tú estás escuchando la voz de Dios ahora, no la resistas. No la resistas. Yo voy a orar. Y si tú quieres responder al llamado que Dios está haciendo a tu vida ahora mismo, yo quiero que mientras yo estoy orando, tú vengas aquí al frente. Y tú confieses con tu boca y creas en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y Dios dice que tú serás salvo. No por lo que tú hagas ni porque vengas al frente, sino por lo que Dios hace en ti. Así que yo voy a orar, doble su cabeza conmigo, a la iglesia que me acompañe en oración. Porque Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro consolador. Pero Dios también es nuestro salvador. Y eterno Dios, en este momento, yo te ruego que tú cumplas la promesa que le hiciste a Eva y a Adán frente a aquella serpiente. Cuando le dijiste a esa serpiente, tú has mordido al ser humano y simbólicamente en el calcañar, pero de esta mujer va a venir uno que te va a aplastar la cabeza. Y ese uno es Jesús, el único mediador entre Dios y el ser humano, el único que puede obrar en nuestro favor para que Dios nos dé la salvación que Él quiere darnos. Eterno Dios, si aquí hay alguien en el día de hoy a quien tú has tocado, yo te ruego que tú lo muevas con el poder que tú tienes para que esa persona te confiese públicamente en el día de hoy que tú eres no solamente nuestro sanador, no solamente nuestro consolador, pero que nosotros hoy podemos regocijarnos y cantar porque tú eres nuestro Salvador. Obra para salvar en el nombre de Jesús. Amén y amén.